Amados hermanos, en esta hora continuaremos en este estudio acerca de el Espíritu Santo. En el estudio anterior vimos que el Espíritu Santo pertenece a la Trinidad y algunos pasajes en donde nos menciona acerca de aquel que en la actualidad es el que nos rige por medio de que Jesucristo se fue y nos lo dejó a él. Ahora, el día de hoy pues quedamos con respecto a los nombres y títulos que se les da al Espíritu Santo. En primer lugar podemos ver que el Espíritu Santo se le menciona como el Espíritu de Dios. En la primera carta a los Corintios capítulo 3 verso 16 nos dice las Sagradas Escrituras: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cada uno de nosotros, amados hermanos, somos una figura en la cual pues se debe manifestar en nosotros la presencia del Espíritu Santo. Para ello pues nuestra vestimenta, nuestro actuar, nuestro caminar debe ser acorde a lo que Dios ha mandado en su palabra, en la cual Él mismo ha dicho que Él es santo y que nosotros también debemos ser santos. Por lo cual pues nuestra vestimenta, las cosas que nosotros tomamos o ingerimos, pues no pueden ser aquello de las cuales Dios censure. No podemos andar con desnudez y aparte de ello, pues nosotros debemos de tomar cosas que realmente no vayan a ser nocivas a nuestra salud, como no tomar drogas, ni fumar, ni tomar licor. Esas son las razones por las cuales nosotros nos guardamos de estas cosas, porque somos templo del Espíritu de Dios, el cual mora en nosotros. Otro de los nombres estipulados también es el Espíritu de Cristo. En la carta a los Romanos capítulo 8 verso 9, la palabra del Señor nos dice claramente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, vemos donde ahí nos menciona dos aspectos: el Espíritu de Dios y por ende el Espíritu de Cristo. Estamos hablando del mismo, estamos hablando del Espíritu Santo. Como ya hemos dicho anteriormente, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Porque en el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 11, el mismo Señor Jesucristo dijo: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son el mismo. Entonces, el Espíritu de Cristo es uno de los nombres también mencionados como el Espíritu Santo. El siguiente nombre que nosotros vamos a ver es el Espíritu de vida. Romanos también en capítulo 8, pero en el verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros no teníamos al Espíritu Santo en nosotros, cuando no teníamos al Señor morando en nosotros, pues el que nos regía a nosotros era el pecado, la muerte, la carne. Ahora que está el Espíritu de vida en nosotros, el Espíritu Santo que nos da vida, pero vida en abundancia, como lo dijo Jesucristo, no una vida de pecado y de maldad, no, sino ahora una vida en Cristo Jesús, es el que ahora gobierna y vive en nosotros. Ese Espíritu Santo es el que nos aparta del pecado. Ese Espíritu Santo es el que nos conduce al camino de vida y no el camino de muerte, el cual es el pecado, en la cual, dice la misma Sagrada Escritura, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que nosotros estamos viviendo y siendo regidos y dirigidos por el mismo Espíritu Santo, tenemos vida. El espíritu de adopción en Romanos capítulo 8, verso 15, nos habla y dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre. Sí, nosotros pues antes de
conocer al Señor, antes de venir a los caminos del Señor, lamentablemente estábamos como huérfanos, no teníamos, el que nos regía era otro, pero ahora el Espíritu Santo, Dios mismo, a través del Espíritu Santo nos va adoptado. Esta palabra Abba Padre proviene de la lengua aramea, que significa padre o papá. Ahora nosotros podemos decirle al Señor de corazón, por medio del Espíritu Santo, Padre Celestial, Padre mío. Por eso es que el Señor Jesús, cuando nosotros vemos y analizamos la misma palabra del Señor, en el momento que Él estaba enseñando acerca de la misma oración, Él dijo, cuando oréis debemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y en todo momento Jesús decía, mi Padre que está en los cielos. Y él mencionaba a Dios como el Padre. Ese mismo Padre es el que ahora nosotros podemos decir y mencionar. El Señor Jehová es mi Padre. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo hemos sido nosotros adoptados. Ya no somos huérfanos, sino que ahora tenemos un Padre que nos rige, un Padre que nos gobierna, un Padre que nos ama, un Padre que por medio del Espíritu Santo nos dirige cada día. Hebreos capítulo 9, verso 14 nos habla de el Espíritu eterno. Y dice la palabra del Señor, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, el Espíritu Santo es mencionado aquí como el Espíritu eterno. Claro, como lo mencionamos en la primera lección, allá cuando se estaba formando al hombre, el Señor mismo dijo, hagamos, mencionando al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, como es Dios, es eterno, es para siempre. Y ese Espíritu eterno es el que por toda la eternidad seguirá con nosotros hasta el fin, guiándonos. Primero, capítulo 4, verso 14, nos menciona el espíritu de gloria. Tal vez aquí no dice la palabra directamente espíritu de gloria, pero la palabra del Señor dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, aquí habla acerca de la glorificación, aquí habla de la exaltación, aquí habla acerca de aquel espíritu el cual a nosotros nos hace querer alabar a Dios, en el cual pone en nosotros la motivación de que ese espíritu glorioso del Señor, dice ahí, reposa sobre nosotros. O sea, que teniendo nosotros al Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de gloria, el Espíritu de reconocer verdaderamente aquel glorioso Salvador, aquel glorioso Dios, aquel glorioso Padre Celestial, el cual está en ese lugar, sentado en su trono, pero también está donde morando en nosotros, al cual le damos siempre gloria, honra y alabanza, porque Él es merecedor de ello. Efesios capítulo 1, verso 17 dice, el espíritu de sabiduría y revelación. Cita la palabra del Señor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando nosotros nos sumergimos en la presencia del Señor, cuando nosotros realmente nos evocamos a leer la palabra, a tener esa comunión con Dios, entonces Él nos va a dar la sabiduría. Salomón conocía ciertamente que la sabiduría proviene tan solamente del Señor. Por eso es que en él había ese espíritu, porque él se lo pidió. Si lo vemos con José, era otro entregado a Dios y Dios le dio sabiduría para poder gobernar y conducir en esos 7 años de escasez que iban a venir en Egipto. Entonces,
Nosotros, amados hermanos, debemos de tener el espíritu de sabiduría y de revelación, más en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de peligro, en estos tiempos donde hay tanta apostasía, en estos tiempos donde hay hombres y mujeres tratando de engañar, torciendo el evangelio. Si el espíritu de sabiduría no mora en nosotros, si el espíritu de revelación no mora en nosotros, pues nos vamos a dejar invadir, nos vamos a dejar engañar, nos vamos a dejar que nosotros seamos engañados acerca de lo que realmente el Señor quiere hacer en nuestras vidas y de lo que vino a hacer el Espíritu de Dios y lo que está haciendo en nosotros. Otro de los nombres es el Espíritu de gracia. Hebreos capítulo 10, verso 29 dice, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es ese regalo, ese don inmerecido que nosotros tenemos de la salvación. Nosotros realmente somos salvos no por las obras, no porque realmente lo merecíamos, no porque éramos personas de alta, alto conocimiento o porque ya estábamos limpios, no, sino por la gracia nada más. La gracia que es ese regalo, esa misericordia, esa bondad que Dios ha dado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí la carta a los hebreos? De que realmente nosotros no debemos de pisotear, no debemos de olvidarnos, no debemos de hacer caso omiso acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. ¿Y cómo es que nosotros nos vamos a acordar acerca de lo que Él hizo por nosotros? Pues obviamente a través del Espíritu Santo, que es el que nos acuerda, ese Espíritu de gracia, es el que nos dice realmente nosotros no éramos merecedores de esa misericordia, no éramos merecedores de esas bondades, no éramos merecedores de la salvación, pero sin embargo, a través de Jesucristo, pues nosotros obtuvimos esa bendición. Eso es lo que hace el Espíritu de gracia, que es el mismo Espíritu Santo que realmente nos recuerda constantemente acerca de que nosotros no éramos merecedores. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, dice que el Espíritu de verdad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque ciertamente la palabra es verdad. El mismo Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la vida. Entonces, una vez se le preguntó, ¿y qué es la verdad? La verdad es Él. No hay mentira. El Señor no miente. A través de la palabra hemos visto en las Sagradas Escrituras que todo lo que está escrito en ello realmente se ha cumplido. De una u otra manera. Entonces, el Señor es verdad. Ese espíritu de verdad es el espíritu que dice en el Evangelio que acabamos de leer de Juan, que Él nos guiará a toda la verdad. ¿Usted quiere conocer la verdad? Pues simplemente deje que el Espíritu Santo sea que le guíe. No haga las cosas por su propia cuenta, mi amado hermano. Muchas veces nosotros tropezamos, caemos, fallamos, porque hacemos las cosas creyendo que lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto. Pero cuando venimos donde el Señor, cuando hablamos con Él, cuando nos acercamos a Él, entonces Él nos dirá la verdad. Encontramos, y me acuerdo acerca de David, cuando él quería edificar casa para Dios. Llegó donde el profeta y el profeta le dio el aval. Pero, ¿qué sucedió? El Espíritu de verdad le habló al profeta y le dijo, ve y dile a David que por él ser un asesino, él no me va a edificar casa. Es que eso es lo que hace el Espíritu de verdad. Nos guía a toda verdad.
nos guía a toda decisión. Así que queda en nosotros, amados hermanos, queda en usted, queda en mí, si realmente queremos nosotros seguir lo que es los mandamientos y las ordenanzas y ser guiados por ese espíritu de verdad para poder hacer las cosas correctamente. Otro de los nombres mencionados es el espíritu de fe. Segunda Corintios capítulo 4, verso 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Ese espíritu de fe es el que nos hace a nosotros creer, saber de que a pesar que no hemos visto a Jesucristo, a pesar de que no hemos visto a Dios ni le veremos, a pesar que no hemos visto al Espíritu Santo, pues en nosotros la fe que nos pone ese Espíritu, que es el Espíritu Santo mismo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Cuando de los nombres que hemos mencionado, pues tenemos esa fe arraigada de que cuando oramos, el Señor nos está escuchando. Cuando clamamos, el Señor está ahí atento. Cuando le pedimos algo, Él, nuestras peticiones, las va a atender. Ese es el espíritu de fe, el cual debe estar siempre en nosotros, que nos hace creer, que nos hace aferrarnos, que nos hace saber realmente de que ciertamente lo que pedimos lo vamos a recibir y ciertamente lo que está escrito en la palabra, pues verdaderamente es lo que Dios mismo ha hablado, lo que Dios inspiró a esos hombres para que pudiera estar escrito y en la actualidad nosotros creemos por fe, no por vista. Otro de los nombres mencionados acerca del Espíritu Santo es la promesa. Hechos capítulo 1, verso 4 al 5 nos dice la palabra del Señor. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días, todo lo que yo os he dicho. Entonces, había una promesa que tenían los discípulos y la iglesia, el cual que Cristo iba a enviar al Espíritu Santo, el cual él mismo ya lo había mencionado anteriormente. Había esa promesa en la cual ellos tenían que esperar. Muchos de nosotros, después de haber llegado a los caminos del Señor, después de haber tenido ese encuentro con Dios, pues hay una promesa que estamos esperando, que es el bautismo del Espíritu Santo. Claro, el mismo Espíritu Santo mora en nosotros, pero también esa promesa de que Él nos ha de bautizar. ¿Para qué? Para poder servir mejor. ¿Para qué? Para poder hacer las cosas en el ministerio conforme a lo que Dios mismo ha demandado. Así que ese espíritu o esa promesa es también la promesa del Espíritu Santo. Y por último, vamos a ver acerca de el nombre mencionado como el Consolador. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26, también mencionado en la lección anterior, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ese es otro de los nombres de los cuales es mencionado en la palabra del Señor acerca del Espíritu Santo, el Consolador. Así que, amados hermanos, podemos ver a través de este estudio acerca de los nombres los cuales fueron citados para poder identificar al Espíritu Santo. Espero que con este estudio, esta segunda parte, haya quedado claro acerca de estos nombres. Para el próximo estudio estaremos viendo acerca de otro tema de el Espíritu Santo. Que Dios me les continúe bendiciendo.